prófugos, además de la citación de la Comisión de Fiscalización al presidente de la República, Pedro Castillo. José Luis Pérez Guadalupe, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros nuevamente en 24 horas en mediodía. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Paco? Un gusto, como siempre, en estar en tu programa. Muchas gracias, José Luis. Yo quería empezar preguntándole por el tema del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que ha sido trasladado nuevamente a la base a la base naval del Callao. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Porque lo que todos sabíamos es que desde el año 2017, y corríjame si usted me equivoco, el CEREC había entrado ya en un proceso de liquidación, es decir, ya no iba a recibir más personas y por eso se había dispuesto trasladar a todos los reos en esta base naval al penal de Ancón 2, pero Vladimiro Montesinos obtuvo un prodigioso habeas corpus que le ha permitido regresar a esta cárcel en la base naval del Callao. ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctor Pérez Guadalupe? A ver, varias cosas para indicar. En primer lugar, el traslado digamos, la Marina no tiene por qué cuidar a presos. Eso no es parte de su función. Se hizo de manera extraordinaria hace 22 años y justamente Montesinos fue el que diseñó esta cárcel donde ahora está él. Entonces, ya desde mi época en el INPE, hace 10 años, nosotros diseñamos un pabellón que le llamamos el PES, pabellón de extrema seguridad para 24 personas, nada más, y ahí teníamos que trasladar a los que salían del CEREC, que es el Centro de Reclusión de la Base Naval. Han pasado 10 años y hasta ahora no se ha construido, lamentablemente. Entonces, por eso que siguen los problemas. Los marinos se quejan y con razón, porque ya no tienen por qué estar ahí esos internos, por un lado. Segundo lugar, Montesinos vuelve a la base naval por un habeas corpus. Entonces, lo curioso, legalmente puede ser que esté bien planteado y aceptado el habeas corpus y la sentencia así lo indica, porque en principio un reglamento, la modificación de un reglamento con un DS no puede modificar una ley como tal. Entonces, ¿qué es lo que parece se hizo el año pasado? Y habría que preguntarle esto a Aníbal Torres, que era en ese momento el ministro de Justicia. Pero lo curioso de esto es que Montesinos pide volver a la base naval y es el único. O sea, todos los que han pasado por la base naval, lo que han querido es salir de la base naval. Él es el único caso hasta ahora que quiere volver. Y ahí puedo simplemente poner dos ejemplos, Paco. Uno, el de Antauro Humala, que lo trasladamos a la base naval y ganó otro habeas corpus para salir de la base naval. Y en una época, en el 2015, también los terroristas que estaban en la base naval presentaban habeas corpus y nunca les aceptaron hasta que una sala bastante desubicada se lo aceptó. El INPE presentó un recurso de agravio constitucional y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Es decir, por eso digo, todos los que están en la base naval lo que buscan es salir. Pero lo curioso ahora es que Montesinos quiere volver. La pregunta es ¿por qué? Claro, y aquí tenemos que recordar, doctor Pérez Guadalupe, y usted lo recordará igual que todos nosotros, que había una investigación en curso por precisamente algunas irregularidades en las que se vio envuelto el recluso Montesinos, es decir, se le encontró hablando por teléfono en medio de la campaña presidencial del año 2021, se detectaron una serie de conversaciones, el uso de un teléfono celular con la complicidad de marinos y esa investigación aparentemente quedó en nada y hoy encima tenemos que verlo volver al centro de reclusión de la base naval del Callao. Se supone que hay 50 marinos en proceso, pero proceso administrativo, porque también tendría que haber un proceso penal con los responsables. Y los responsables no son los custodios, ojo, porque la custodia va cambiando día a día y cada 30 días también cambian a todos. Entonces, a ver, el CEREC, la pregunta es, entonces, ¿por qué fueron allá, Montesinos? El CEREC que yo he conocido ciertamente es el lugar más seguro para resguardar a un interno. ¿Okay? Lo que pasa es que el año pasado nos dimos cuenta de que sí, con el tema de los terroristas ahí internados no había ningún problema, pero con un interno, Vladimiro Montesinos, no solamente llamó una vez, llamó varias veces, y no solamente una hora de oficina, a diferentes horas, y no solamente de un teléfono, sino de 3 celulares y un teléfono fijo. Entonces ya no es solamente el descuido de un custodio, sino que más suena a complicidad que a negligencia. Entonces, ahora Montesinos se está volviendo al mismo sitio. Creo que el Estado peruano nos tiene que garantizar, y las Fuerzas Armadas, y ahí tienen que manifestarse el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas, en este caso la Marina, nos garantizan que no va a volver a suceder lo que sucedió hace un año, porque desde un año, bueno, un poco menos, unos meses que ha estado Montesinos en Ancón 1,
no se le escuchaba a él nada, ni una llamada, ni nada, ninguna filtración. O sea, el INPE hizo su trabajo y los jueces que estaban a cargo de la custodia de él dentro del penal de Ancón 2 han hecho su trabajo. Al menos hasta ahora no se sabe ninguna filtración. Pero preocupa como ciudadano de que vuelva a un lugar donde justamente Montesinos pudo vulnerar groseramente la seguridad. Por otro lado, y ahora que está hablando usted de negligencias o aparentes complicidades, quiero tocar el tema de los prófugos de este gobierno, no solo el exministro Juan Silva, sino Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente de la República, Pedro Castillo, que increíblemente hasta ahora, después de 80 y tantos días y 16 días respectivamente, no pueden ser capturados. Y en el colmo de todo, se le escapó a la policía. Hoy día Rodrigo Cruz del Comercio publica un artículo de opinión sumamente interesante en la que se atan una serie de elementos y situaciones objetivas con respecto a la mala actuación de la Policía Nacional en este caso. ¿Qué opinión le merece, doctor Pérez Guadalupe? A ver, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la policía, porque nuestra policía, digamos, es muy eficaz, se ha comprobado miles de veces en actuaciones, búsquedas, capturas. Entonces, yo quisiera creer que había una negligencia, si se quiere, inducida de parte del poder político. Es decir, la policía cuando quiere encontrar a alguien y cuando está haciendo seguimiento a alguien, normalmente, y sobre todo a gente, digamos, sensible, no se le escapa. En este caso sí, pero ya no solamente ha sido Pacheco, sino también los sobrinos y ahora lo de Silva, que parece ser lo más grosero. Pero quería indicar que el domingo antepasado ya prácticamente ya estaba por ser capturado. Y lo interesante es que no fue a través de una investigación policial o seguimiento porque se les ha perdido, pero pueden hacerlo, y yo creo que va a dar a su resultado, sino por una llamada de un informante gracias a las recompensas. Entonces, recordarás que durante mi gestión nosotros inauguramos esa política de recompensa que fue muy eficaz. Pero claro, nosotros ofrecíamos cifras altas, porque la gente, ya digo, con cifras altas sí se anima a denunciar. Entonces yo creo que se le debería subir la cuota de recompensa a todos estos implicados en lo que para la teoría fiscal del Ministerio Público es esta organización criminal liderada por Pedro Castillo, nada menos, ¿no? Así es, pero había otro tema que yo quería comentarle y que precisamente está en este artículo de Rodrigo Cruz que le comenté hace instantes, doctor Pérez Guadalupe, y que tiene que ver con el jefe de inteligencia, el general Luis Lengua Egocochea, ¿no? Que fue ascendido por el presidente de la República, Pedro Castillo, que no cuenta con ningún tipo de experiencia, según la información que yo he podido recoger, y que además visitó Palacio de Gobierno el 3 de junio, un día antes de que finalmente se dictara la orden de arresto contra el señor Juan Silva y días antes nada más de que simplemente se le escapara a la Policía Nacional. Mira, lamentablemente, Paco, estamos en un gobierno donde nadie da razón de nada. Prácticamente estamos al borde de salir del Estado de Derecho porque te bloquean carreteras, matan a 14 mineros informales, bloquean minas y el gobierno no dice nada, ¿no es cierto? Se le escapan los requisitoriados y no dice nada. Entonces lo que tú mencionas no hace más que abonar a las especulaciones que podemos hacer. No podemos afirmar, a menos que salga un informante que se acoja a la colaboración eficaz y diga cómo ha sido, pero todo lo que tú mencionas sigue siendo más sospechoso, pero de sospechas estamos desde el comienzo de este gobierno. Y también el general Bueno denunció justamente este pago irregular hasta $30,000 para ascender a general. O sea, esos que están investigados justamente son los que el actual ministro del Interior ha movido del lugar. Y como tú mencionas, también hay muchos cambios y que ya, digamos, no podemos afirmar nada hasta que alguien lo pueda comprobar, pero se presta para muchas sospechas, lamentablemente. Y en el Perú lo que queremos es certidumbre, no sospechas. Y lo que menos da este gobierno es certidumbre, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. Y como yo siempre digo, con Castillo siempre podemos estar peor. Así es, y en ese sentido yo quería rectificarme con respecto a lo que dije sobre la Policía Nacional, es decir, las generalizaciones nunca van a ser buenas y en ese sentido me retracto, pero lo que sí causa cierto sinsabor es que, por ejemplo, el ministro del Interior, el señor Senmache, él insiste en el que, por ejemplo, una orden de videovigilancia no es tal como la ha ordenado
el Ministerio Público. No sé si usted, en su calidad de exministro del Interior, tiene conocimiento de cómo se maneja precisamente para aclararnos este punto de qué es una videovigilancia. Según el ministro Senmanche, pues simplemente no se le tiene que seguir propiamente dicho a la persona que es digamos, foco de este seguimiento, sino que por el contrario lo único que se tiene que hacer es identificar los lugares a los que recurre constantemente. ¿Es esto así necesariamente? ¿Esto está así estipulado en el manual de operaciones de la policía? Si estuviese estipulado de esa manera, resulta absolutamente ineficiente una medida, o ineficaz, mejor dicho, una medida de ese tipo. Es absurdo. O sea, voy a esperar a que llegue al lugar que yo supuestamente creo que va a llegar. No, si el Ministerio Público, es decir, lo que yo creo que el ministro Senmache quiere, digamos, salvar la reputación de la policía, que no puede hacer seguimientos si no hay por una orden judicial o un trabajo de inteligencia también sustentado. Pero en este caso el Ministerio Público es quien le pide, señores, hagan videovigilancia. Eso implica todos los lugares donde va. No solamente ponerle camaritas o una unidad frente a su casa, no, hacerle seguimiento, que es lo que hizo la policía, por ejemplo, con Pacheco, que hemos visto este fin de semana, donde efectivamente se le hacía seguimiento. Entonces, pero más allá de interpretaciones elebuleadas, estamos en estado de emergencia. Entonces, la policía tranquilamente ha podido hacerle seguimiento, ha podido entrar a su casa, ¿ok? Porque justamente se presenta la suspensión de las garantías constitucionales, como es el allanamiento de morada, ¿ok? O inclusive detener en un momento en la calle a cualquier persona sin una orden judicial. Es decir, inclusive bajo el hipotético y negado caso que la interpretación del ministro sea cierta, en estas circunstancias de estado de emergencia, que la verdad que nadie sabe para qué es ni por qué lo han dado y nadie ve una medida diferente y menos operativos eficaces, hubieran podido hacer este seguimiento. Que creo que cualquier persona hubiera ordenado eso y en vez de estar justificando y decir no nos corresponde o no nos mandaron eso. O sea, no tienen que mandarte nada. O sea, el ministro es la cabeza y tiene que estar a cargo de esto, que es un trabajo operativo, ciertamente. Ojo, es un trabajo operativo de la policía. Pero el ministro Senmache, ni bien entró, cambió al comandante general de la policía. Ha cambiado a 20 generales de sus puestos. O sea, él ahora sí, en mi opinión, es responsable por estas cosas que están sucediendo. Siempre es una responsabilidad política. Pero si él interfiere en la parte operativa de nuestra policía, también creo yo, por una responsabilidad incausa, ¿okay? También asume responsabilidad sobre lo que sucede o no sucede en su ministerio y en la Policía Nacional. Finalmente, doctor Pérez Guadalupe, le quería hacer una pregunta con respecto al futuro judicial del presidente de la República, Pedro Castillo. Él el viernes pasado ha rendido su manifestación ante el Ministerio Público. Ha sido una manifestación de 3 horas, ¿no? Lo cual ha llamado poderosamente la atención porque se tenía en cuenta que eran más de 100 preguntas y una diligencia testimonial de este tipo, o bueno, ya como imputado, no suele durar tan poco tiempo, ¿no? Lo que haría especular que el presidente Castillo, pues, simplemente ha respondido de manera vaga y poco precisa, como lo hizo por escrito anteriormente a la Fiscalía en su declaración testimonial. ¿Cómo ve la situación del presidente de la República, Pedro Castillo, y todo lo que se le está viniendo encima al mandatario? Efectivamente, puede ser, porque igual estamos en especulaciones, que no haya respondido absolutamente nada, y es su derecho. Pero una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad y otra cosa es la política. Y tienen que ir de la mano. Es decir, puede ser que no esté obligado a eso o pueda no contestar, pero él es el presidente del país. O sea, no puede negarse a contestar. Tendría que ser, él representa a la nación constitucionalmente. Él en el discurso siempre dice, yo voy a responder, soy el primero, no a la corrupción, pero lo que hace es todo lo contrario de lo que él dice. Entonces, él para la plazuela, ¿me entiendes? Muy bien, sí, vamos los corruptos. Cuando tiene a su propio sobrino, a su propio secretario de Palacio, a su ministro estrella, ¿de acuerdo? Bajo la investigación fiscal por corrupción, justamente, y él es la cabeza de esa organización criminal según la teoría fiscal, hipótesis fiscal del Ministerio Público. Entonces, bueno, creo que en general ningún peruano va a encontrar coherencia en el discurso y en la actuación de Castillo. A veces ni siquiera en el mero discurso coherencia, porque dice una cosa hoy día, mañana dice otra, y traspasado dice otra, y el cuarto día vuelve a la misma primera versión sin ningún pudor. Pero tampoco encontramos coherencia, menos aún, entre lo que dice y lo que hace.
Porque si él en verdad quiere mostrar transparencia, que siempre dice, que está luchando contra la corrupción, tendría que ser el primero en declarar, el primero en encontrar a sus sobrinos, el primero en encontrar a su ministro estrella, el primero en encontrar a su secretario personal en Palacio. Muchas gracias, doctor Pérez Guadalupe, por haber estado con nosotros en 24 horas.